gozamos que el Señor nos da esta oportunidad de reunirnos. Gloria sea el nombre del Señor para alabarle, para reconocerle. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros hemos estado llevando el estudio en el Antiguo Testamento de Segunda de Samuel. El libro de Segunda de Samuel. Le damos la bienvenida a las personas también que están integrándose ahora con nosotros para la porción del estudio de la palabra del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Y vamos a empezar el estudio de la palabra antes poniéndonos en la mano del Señor. Vamos a orar, encomendarnos al Señor, amante de Dios y Padre Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Padre Santo. Te damos gracias, Dios mío, Señor, porque tú nos has lavado en tu sangre, Señor, porque nosotros hemos recibido esos beneficios, Padre Santo. Te pedimos, Dios mío, en este momento que tú te glorifiques, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos guíe, nos dirija, Padre Santo, y nos dé la palabra que nosotros necesitamos. Tú conoces la necesidad, tú conoces lo que nos vamos a enfrentar, Dios mío. Toma control, Señor. Señor, fortalécenos por tu palabra, Señor. Fortalece nuestra fe, Padre Santo, Señor. Ayúdanos a caminar cerca de ti, Señor, mediante tu palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Le damos gracias y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Como dijimos, hemos estado llevando el estudio de Segunda de Samuel. Nosotros la semana pasada estuvimos estudiando los capítulos 22 y 23 de Segunda de Samuel, y allí nosotros vimos inicialmente una alabanza que David compuso, y la vimos en el capítulo 22 y dijimos que el Salmo 18 era el capítulo paralelo, fue la misma alabanza que David compuso al Señor, y esta fue una alabanza de agradecimiento. David mirando su vida y reconociendo lo que Dios había hecho desde sus principios, donde Dios lo había sacado, a donde Dios lo había librado de sus enemigos, y cómo Dios lo había posicionado como rey de Israel y le había dado promesas a su descendencia. Vimos en el capítulo 23 también que David habla acerca de que Dios lo ha hablado por su boca, o sea que habló proféticamente. Ya vimos que en diferentes ocasiones citamos varios salmos en los cuales David compuso esos salmos en la situación de las circunstancias, las dificultades en las que él estaba atravesando, y vimos que el Señor Jesucristo citó varios de los salmos de David. O sea que vimos que David estuvo operando proféticamente. Vimos también un número de hombres que se conocen como los valientes de David. Vimos las grandes hazañas que aquellos hombres hicieron. Vimos uno que en una batalla mató con 800 hombres. Vimos otro que con solamente una lanza 300 hombres mató. Vimos uno que había matado 2 leones, y en otra ocasión hubo un león que cayó dentro de un hoyo en un día de nieve, y él descendió hasta aquel hoyo para matar a aquel león. Pero dijimos que aquellos valientes de David, esa no fue siempre su historia. Esas personas eran personas que estaban endeudadas, eran prófugos, pero al unirse con David su vida cambió. Al unirse con David su vida fue transformada, como nos sucedió a nosotros, que nosotros cuando vinimos a Cristo, Él cambió, Él transformó nuestra vida. Gloria sea el nombre del Señor, y nos dio el privilegio de que nosotros podemos ser instrumentos para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos nosotros a continuar el estudio de Segunda de Samuel. En el día de hoy vamos a estar estudiando el capítulo 24 para concluir el estudio de Segunda de Samuel. Vamos a la lectura del primer versículo, el capítulo 24, versículo 1. Dice la palabra del Señor: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Vemos que este versículo nos habla acerca de que Dios se había airado con el pueblo, con la nación de Israel, y que la ira de Dios estaba en contra de ellos, y por eso dice que se incitó a David para que hiciera un censo. Pero cuando vemos la palabra incitar, significa provocar, instigar, estimular, sugerir, empujar. O sea que cuando vemos que nos dice
que la ira de Dios estaba en contra del pueblo y se incitó a David para que hiciera eso, podríamos nosotros tal vez entender que Dios fue quien obró una tentación hacia David para que él censara al pueblo. Pero Dios no tienta. Dios, dice la palabra del Señor, que Él no tienta. O sea que, pero puede darse a la confusión. La Biblia dice en Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. Nosotros hemos mencionado anteriormente que vamos a encontrarnos en la palabra de Dios en ocasiones con pasajes bíblicos, con versículos que aparecen contradecir lo que dice la palabra de Dios, pero hemos dicho que Dios no se contradice en su palabra. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. La palabra de Dios no se contradice. Lo que sucede en diferentes casos es que hay en ocasiones que hay pasajes bíblicos que pueden prestarse a la confusión, pero siempre hay una explicación acerca de lo que está sucediendo en esos pasajes bíblicos. Cuando vemos este pasaje bíblico que habla acerca de que David fue tentado, fue incitado para que él hiciera un censo del pueblo, vamos al pasaje paralelo de Primera de Crónicas, y este pasaje nos da claridad a los eventos que sucedieron, a lo que está sucediendo. Y el pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea, lo que nosotros tenemos acá es que el pueblo de Israel había pecado, la ira de Dios se había levantado en contra de la nación de Israel, y el Señor había permitido que David fuera tentado para que él hiciera este censo al pueblo. Pero cuando nosotros vemos la tentación de David, vemos que Satanás lo incitó a tentar. Toda tentación, toda prueba, toda situación que se presenta a la vida del cristiano, del hijo de Dios, del creyente, tiene que pasar por la aprobación del Señor. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. O sea, que nosotros vemos esto en este caso, vemos también el caso de Pedro, cuando el Señor Jesucristo le dio la advertencia, le dijo: Satanás ha venido y me ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Vimos también el caso de Job, cómo el enemigo se presentó y cómo Dios estableció parámetros de hasta dónde podría llegar el enemigo. Dios establece parámetros. Y si nosotros somos fieles cuando vienen esas pruebas, el nombre del Señor va a ser glorificado. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros somos fieles a esa prueba, el Señor se va a glorificar en la situación. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos al versículo 12 en adelante. Dice: y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. El hecho de hacer un censo en sí no era algo negativo, no era algo malo. La misma Biblia tiene un libro, el libro de Números, que consiste en contar el pueblo, en contar la nación, pero Dios había establecido la manera en la cual el pueblo debería de ser contado. Y vemos en Éxodo capítulo 30, versículo 11 y 12, dice la palabra del Señor: habló también Jehová a Moisés diciendo:
cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Cuando se hacía un censo, la orden de Dios era el que se pagara por el rescate de cada persona que fuera censado, y lo que se recogía en aquel censo era utilizado para el tabernáculo. Si de lo contrario se nos dice que iba a haber mortandad, pero vemos aquí que no se siguió la manera en la cual Dios estableció que el censo debería de pasar. También hay un problema aquí, es en el motivo por el cual David se levanta para hacer el censo. Es posible que haya sido en preparación para la guerra, porque vemos incluso a Joab y los capitanes, que son las personas que son encargadas de llevar esta cuenta, de hacer el censo. Pero también está lo que está en el corazón de David. Vimos que la persona es tentada de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y David puede ser que se haya enorgullecido. David, Dios le había dado grandes victorias. David había conquistado los pueblos que estaban a su alrededor. Le había permitido levantar un gran número en su ejército. Incluso cuando vemos lo que es el reino de David, los pueblos vecinos tenían que pagar tributo, pagar impuestos a David. Y vemos que en su corazón es posible que haya en este momento sentido orgullo y quería contar el número de las personas que tenía en el ejército. Como dijimos, el enemigo tienta de acuerdo a lo que hay en el corazón del ser humano. Vemos en 1 Corintios 10:13, dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vimos que cuando él envió a llamar a Joab para darle el encargo de hacer el censo, vimos que Joab protestó. No solamente Joab, sino el resto de los capitanes del ejército trataron de convencer a David de que no hiciera eso. Esa era la salida que Dios le había provisto para que él no cayera en aquella tentación. Pero vemos que David persistió y los capitanes de su ejército y Joab no pudieron convencerlo de que desistiera de esta idea de él llevar un censo. Vemos aquí que Joab y los capitanes de su ejército, ellos, como dijimos, no pudieron convencerlo. Y en David nosotros vemos a alguien que anteriormente se había comportado de una manera humilde, de una manera en la cual él entendía que sus victorias no se debían a la fortaleza de su ejército, no se debían a caballos, carros, sino que incluso cuando peleó en contra de Goliat, dijo que él iba en contra de Goliat en el nombre del Señor. Vemos también que él escribió en el Salmos capítulo 20, versículos 7 y 8, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. O sea que David había dado un ejemplo en su carrera militar, en el tiempo de que Dios había sido el responsable de sus victorias. Pero ahora lo vemos cayendo en la misma área donde David había sido fuerte, donde David había vencido aquellas tentaciones. Eso nos deja saber a nosotros que nadie está exento a caer. Muchas veces la gente se confía, no, porque en esta área yo no caigo, y muchas veces es en la misma área donde el ser humano termina cayendo. Vemos el caso de Pedro cuando fueron a arrestar al Señor Jesús. Pedro se levantó con mucha valentía en contra de aquellos que fueron a arrestar a Jesús. Pedro era alguien bravo,
Pero vemos en el mismo caso de Pedro, aquella misma noche, donde Pedro falló cobardemente, negando el nombre del Señor Jesús 3 veces. Y eso nosotros vemos, David había sido alguien que había sido humilde, había confiado en el Señor, pero llegó al punto donde algo había en su corazón y el enemigo logró usar lo que había en el corazón de David para tentarlo, para incitarlo a que pecara. Nosotros vemos el caso de Joab y hemos estado viendo a Joab a través de la historia de David, y Joab no era alguien ejemplar. No era alguien que nosotros moralmente podríamos decir que era el ejemplo de imitar. Pero nosotros vemos que cuando Joab escucha lo que David piensa hacer, es Joab que le llama la atención a David y le dice que no haga eso. Nosotros vemos que Joab trata de convencerlo entendiendo que lo que David quería hacer era algo malo. Y lamentablemente esta situación en la cual, así como Joab, quien no era justo, quien no le servía a Dios, se levanta para tratar de corregir a David y decirle que eso es malo. Es muchas veces la situación que nosotros vemos, que el mundo fuera de la iglesia se da cuenta que la conducta de la iglesia, que los actos de la iglesia, que lo que la iglesia está haciendo y está creyendo está en contra de lo que es el principio bíblico, de la voluntad del Señor. Y muchas veces el mundo apunta a la iglesia dejándole saber que eso está mal. Lamentablemente eso sucede y esto es lo que nosotros vemos en el caso de Joab. Vemos que David entonces manda a contar el pueblo y 9 meses y 20 días después vienen con los resultados del censo. Y el censo dio el total de 800,000 fuertes que sacaban espada en Israel y 500,000 en Judá. Vemos que después que David recibe los resultados del censo, sucedió algo en el corazón de David. Dice que David se arrepintió. Y este arrepentimiento de David no es un arrepentimiento falso, es un arrepentimiento genuino. Porque David se está arrepintiendo antes de que David conozca acerca de las consecuencias. Hay gente a veces que se arrepiente y se arrepiente cuando es descubierto su pecado o se arrepiente de las consecuencias del pecado y no del pecado. Pero ese no es el caso de David. Antes de que David supiera que algo iba a suceder, vemos que David dijo: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Como dijimos, el arrepentimiento genuino. Él está pidiendo que se le quite el pecado, no que se le quiten las consecuencias del pecado, como muchas veces sucede. Muchas veces el ser humano se arrepiente de las consecuencias, de lo que tiene que pasar por el pecado, pero no de que ha ofendido a Dios. Vemos el versículo 11 en adelante. Dice: y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y lo hizo saber, y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombres. Vemos entonces que Dios habla al profeta Gad para que le comunicara a David cuál iba a ser la consecuencia. Le da la oportunidad de escoger entre 3 diferentes opciones. La primera es 7 años de hambre. 7 años de hambre tal vez era algo que a David, siendo rey, no era algo que le iba a afectar.
porque nosotros somos conscientes y las cosas siguen siendo de la misma manera cuando hay crisis, cuando hay hambre. La clase alta, la gente que es pudiente, esas no sufre como sufre el resto del mundo. La otra opción fue que durara 3 meses huyendo de sus enemigos. Pero David conocía la maldad del ser humano. Él se había visto por varios años en esa condición. Y David definitivamente rechaza estas dos opciones, sino que él se pone bajo la mano de Jehová, entendiendo que grandes son las misericordias de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Grandes son sus misericordias. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado y hemos recibido el beneficio de lo que es la misericordia del Señor? Alabado sea el nombre del Señor. Grandes son sus misericordias. David entonces elige la tercera de las 3 opciones, en la cual eran 3 días de peste. Y este castigo es un castigo que afecta a todo el mundo de la misma manera, tanto al rico como al pobre. Nosotros mismos hemos experimentado durante los últimos 3 años un tipo de pestes y hemos visto cómo ha afectado tanto al rico como al pobre, tanto al famoso como al indigente. O sea, David escogió esto. Y dice, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, el Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. En esta peste murieron 70,000 hombres. Y cuando el ángel se iba a levantar en contra de Jerusalén, dice que David vio al ángel, David se arrepintió. Y es importante cuando dice entonces también que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer, entender que Dios nunca ha hecho nada de que lo que nosotros conocemos como arrepentimiento, que Él deba arrepentirse. Lo que está sucediendo, Dios nunca se ha equivocado. Lo que está sucediendo aquí es que está utilizando palabras nuestras, palabras de seres humanos, para expresar una acción que Dios está haciendo. Eso es lo que se conoce como un antropomorfismo. Está usando características humanas para describir a Dios. O sea, Dios está cambiando de dirección, pero Dios no tiene nada de qué arrepentirse, nada que Él haya hecho mal, nada que Él se haya equivocado. Dice que cuando David entonces vio al ángel que iba a destruir, dice que se arrepintió y dice, yo pequé, yo hice mal. ¿Qué hicieron estas ovejas? Pero no era solamente David el único que había pecado, sino vemos que todo esto empezó porque la ira de Dios había estado en contra del pueblo, porque ellos habían pecado. Y dice el versículo 18 y 19, dice, y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Vemos entonces que Gad fue a David y le dio las instrucciones de lo que David tenía que hacer. Él tenía que levantar un altar, tenía que derramar sangre, gloria sea el nombre del Señor, para remisión de pecados. Cada vez que nosotros vemos que un altar se levanta, que hay sacrificio en el Antiguo Testamento, nosotros estamos viendo lo que son sombras de la obra de Jesucristo que iba a culminarse, que iba a pasar en la cruz del Calvario. Pero vemos aquí que la era donde el ángel se detuvo antes de destruirla era la era de alguien que se llamaba Arauna. Y dice que esta persona, este hombre, era Jebuseo. Es interesante porque
No sabemos qué hacía un jebuseo en Jerusalén. Los jebuseos eran la población que ocupaba el territorio de Jerusalén antes que David conquistara Jerusalén. Pero ahora vemos que queda un jebuseo después que David conquistó Jerusalén. Esto nos puede dar indicación a nosotros de que Arauna le servía al Dios de Israel. Vemos que el ángel se detuvo precisamente antes de llegar a la era de Arauna. Y vemos también que no solamente David vio al ángel, sino que cuando vemos el hecho en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículos 20 y 21, vemos que Arauna se le llama por un nombre distinto, pero es Arauna, se le llama Ornán en Primera de Crónicas. Y vemos, dice, y volviéndose Ornán vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo, y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. O sea que Ornán y sus hijos lograron ver lo que estaba sucediendo y lograron ver que el ángel se detuvo antes de llegar a su era. Dicen incluso que sus hijos se escondieron, aquel ángel había acabado con 70,000 hombres. Y dice el versículo 21, y Arauna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la tierra, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Y luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Cuando uno ha sido el beneficiario de la misericordia del Señor, cuando uno ha visto lo que Arauna vio, las circunstancias de vida cambian. Todo lo demás se convierte en irrelevante. Alabado sea el nombre del Señor. Arauna vio que la muerte se aproximaba a su casa y a la casa de su familia. O sea que ya su era, sus bueyes, sus pertenencias no tienen significancia, no tienen ese tipo de valores, no está pegado a sus pertenencias materiales. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos ha sacado a nosotros de la muerte, nos ha librado a nosotros de la muerte. La perspectiva de nosotros debe ser una perspectiva distinta. Debemos de ver el mundo de una manera distinta. No podemos aferrarnos a las cosas de este mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, cuando entendemos que Él derramó su sangre preciosa para nuestra salvación, cuando entendemos que todo lo que nosotros tenemos es porque Él nos lo ha dado, nosotros no nos podemos aferrar de las cosas de este mundo. Dice el versículo 24 y 25, y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Vemos que David no quería ofrecer nada a Jehová que no le costara nada. Iba a ser fácil aceptar la oferta que Arauna le hacía de darle la era, darle los bueyes, darle la leña, hasta los fósforos le estaba dando. Arauna le estaba dando todo. Y fuera fácil para David aceptar eso, pero David no quería dar nada a Jehová que no le costara nada. La salvación que nosotros recibimos del Señor Jesucristo es gratuita. Es gratuita, Él pagó a precio de sangre, pero el perseverar, el seguirle, tiene un precio, tiene un costo que nosotros tenemos que pagar. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, nosotros le pertenecemos a Él. Alabado sea el nombre del Señor.
tiene un precio. Esta compra que vemos que David hace aquí es un evento de mucha importancia histórica. ¿Por qué? Porque este terreno que David compra aquí en lo que es la era de Arauna ha sido un terreno que ha sido el terreno más peleado en la historia de la humanidad. Aquel terreno, aquel lugar que David le compró a Arauna es el mismo lugar donde cientos de años antes Abraham se levantó para sacrificar a su hijo Isaac y el Señor lo detuvo para que no lo sacrificara y dio el sacrificio para que Abraham hiciera. Aquel lugar es el mismo lugar donde años después en Reyes Salomón construyera el templo de Dios. Y aquel lugar es el mismo lugar que en el día de hoy se encuentra un templo musulmán que se denomina la Cúpula de la Roca, que es uno de los lugares islámicos de más importancia. Por aquí nosotros vemos en 2 de Samuel 24 y en el capítulo paralelo, en Primera de Crónicas 21, donde está el registro de la venta de aquel lugar. O sea que nosotros aquí tenemos dónde está el registro de la venta. Lo que hay es que buscar el título de aquel lugar, pero ahí está. Nosotros también hemos sido comprados a precio de sangre preciosa. La sangre de Cristo fue derramada en la cruz del Calvario por nosotros. En aquel lugar nosotros pasamos de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Como Arauna se vio, nosotros fuimos sacados de las tinieblas, dice la palabra del Señor, a la luz admirable. Cuando nosotros creímos, nosotros también fuimos sellados, dice la palabra del Señor, por el Espíritu Santo de Dios. Y aunque nosotros estemos en este mundo, aunque nos encontremos en este mundo, nosotros esperamos en el día que el Señor a nosotros nos reclame. Alabado sea el nombre del Señor. El día en que la Biblia dice que nosotros seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra del Señor de 2 de Samuel. Nosotros hemos llevado este estudio del Antiguo Testamento ya por aproximadamente 2 años y yo me he gozado en este estudio, espero que se hayan gozado con nosotros. Estuvimos estudiando el Génesis, estuvimos estudiando Éxodo, Josué, Jueces, Ruth, 1 y 2 de Samuel, y Dios nos ha bendecido. Yo he logrado ver el Antiguo Testamento como nunca antes lo había visto, y espero que haya sido de bendición para ustedes como ha sido de bendición para mí. Pero tenemos ahora de aquí en adelante la intención, si Dios así lo permite, de nosotros tomar una pausa en el estudio del Antiguo Testamento y entrar directamente a conocer acerca del ministerio, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hasta ahora hemos estado viendo sombras, hemos estado viendo tipos, pero alabado sea el nombre del Señor. Tenemos la intención de entrar en el Evangelio de Juan y ver el ministerio del Señor Jesucristo. Si algunos de ustedes son igual que yo me quedo con la expectativa de los eventos que le han de suceder a David y lo que sucederá con la nación de Israel, pero si Dios así lo permite, después que duremos un tiempo en el Nuevo Testamento, regresaremos al Antiguo Testamento, al menos que el Señor venga antes de que regresemos, y si ese es el caso, pues tendremos la oportunidad de preguntarle directamente a David y con la persona que nosotros estamos viendo en 2 de Samuel. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a empezar la semana que viene el estudio del Evangelio de Juan, y yo les pido que me ayuden, que oren y que presenten este estudio para que el Señor nos use de la misma manera que Él ha estado tratando con nosotros, para la bendición de todas las personas que estén aquí con nosotros. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor, y le invitamos que así como han estado con nosotros esta semana, que estén la semana próxima. Amén.